Semana pasada iniciamos el tema, le hemos puesto la base del Evangelio Antiguo, donde solamente vimos la introducción. Esta semana vamos a entregar la primera parte, que nos servirá con la ayuda de Dios, por supuesto, para ubicarnos en el plano espiritual y tomar conciencia de dónde estamos realmente parados y poder entonces tener cada uno su propio y particular punto de partida en esta maravillosa aventura de crecer en la gracia y en la comunión con Dios, que es la vida de todo cristiano. Nosotros como cristianos debemos entender que debemos crecer en gracia y debemos abundar en hacerle esfuerzo y mantener una real comunión con Dios. Ese realmente es el centro de nuestras vidas. De allí de tener comunión con el Señor, de recibir su instrucción, de recibir su enseñanza. Teniendo eso como base, todas las demás cosas nos han de ser añadidas. Las posesiones son secundarias, pero el Señor sabe que las necesitamos y todas estas cosas van a venir. Dios tiene planes diferentes para con cada uno. Algunos, como a mí, me pone a hacer este trabajo, a otros le permite incluso hacer grandes riquezas, porque la Biblia también dice que hay algunos que tienen el don de dar, el que reparte, el que da, el que tiene el don, que lo haga con liberalidad, dice la palabra de Dios. Así que el Señor, por supuesto, da también a algunas personas la gracia para que hagan dinero, para que puedan entonces con ese dinero también pues ayudar a otras personas, ayudar a la iglesia, ayudar al establecimiento del reino, a la expansión del reino acá en esta tierra. Pero el centro de la vida del cristiano no puede ser obtener aquellas cosas, obtener las añadiduras, sino obtener el centro, el fundamento, que es la comunión con Dios, y poder entonces a través de ella crecer en la gracia, donde vienen el resto de las cosas. El evangelio que tomamos la semana pasada, y es el mismo que hemos utilizado en este día, apartándonos pues del leccionario, está en San Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. De aquí aquí se va a desarrollar una historia que, como si fuese un GPS, va a permitir que cada uno, como dije antes, pueda ubicarse exactamente donde está parado, para que pueda partir de allí en adelante a crecer, avanzar pues en este transitar cristiano. La historia es esta: Jesús es invitado por un fariseo que se llama Simón, no es por supuesto Simón Pedro. Fue invitado a su casa, y usted debe entender que las normas socioculturales de la época indicaban que los anfitriones debían expresar el amor, el afecto, el respeto, o el respeto que sentían. Incluso daban a entender la importancia de esta persona que invitaban a través de la calidez y la calidad de la atención, tanto desde, o mejor dicho, desde que el momento que llegaban hasta el momento que estos salían. No es algo muy diferente a lo que hoy hacemos. Por supuesto, nuestras normas sociales son bastante diferentes, pero si usted invita a alguna persona a su casa, si usted tiene una amistad, tiene un amigo y usted le hace una invitación a su casa, ese amigo cuando llega, usted se esfuerza por mostrar que es bienvenido a su casa, y normalmente usted tiene, según las posibilidades de cada uno, tiene algo para darle, algo para ofrecerle, mostrando de esa manera que la invitación había sido hecha con sinceridad y que por supuesto le estaban esperando. Y usted se esmera pues por atender lo mejor que usted puede a estas personas que usted han invitado pues a su casa. De la misma manera, en el tiempo de Jesús se contemplaba también unas reglas como estas. Había un saludo básico de bienvenida que solía incluir un beso. Luego proporcionaban agua para que el invitado, se lavara los pies, o el anfitrión también podía colocar a un sirviente para que este sirviente fuese el que lavase los pies de este invitado. Solían también colocarle algo de aceite aromático en el cabello. Aunque no es parte de la enseñanza de este día, quiero recordarles que lo que Jesús hizo, traer a memoria lo que Jesús hizo el día de la Santa Cena, cuando lavó los pies de sus discípulos. Él los convidó, Él los invitó, Él era el anfitrión, y en lugar de tener a una persona que lavara los pies de los invitados, Él mismo, mostrando
un nivel excepcional, por supuesto, de humildad y sencillez, se subió, se ciñó sus ropas, colocó una toalla, se amarró una toalla y con una ponchera, con una palangana, con un tobo, con un balde, no sé cómo lo conoce usted, pues lleno de agua, comenzó a lavar, él mismo comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El tema de hoy, quiero que podamos hacer entonces una comparación entre lo que ocurrió entre los personajes de esta historia. Está Jesús y está Simón el fariseo y está esta mujer que es pecadora. Ahora bien, el fariseo tenía interés en Jesús. Él mostró un interés especial en Jesús. ¿Por qué llamó a esto un interés especial? Porque muchos otros fariseos vieron lo mismo que él vio, escucharon lo mismo que él escuchó, y sin embargo ninguno tuvo en bien invitar a Jesús a su casa. Este hombre, Simón, invita a Jesús. Le da la bienvenida a su casa, le abre las puertas de su casa para que éste venga a comer con él. También viene esta mujer. Esta mujer no tenemos la información, el Evangelio no lo menciona, que haya sido invitada. Muy seguramente no fue invitada, por supuesto, porque era una mujer pecadora y los fariseos trataban de mantenerse al margen de todo aquello que podía considerarse pecaminoso. Trataban de tener una vida moralmente íntegra y hacían esfuerzos por cumplir toda la ley en todos sus puntos y aspectos. Sin embargo, esta mujer estaba allí. ¿Por qué podía estar esta mujer allí? Porque dentro de las normas sociales, cuando alguien hacía un banquete y tenía invitados, la gente del pueblo, aunque a nosotros hoy día eso no suene muy raro, era completamente normal en el tiempo de Jesús, la gente del pueblo, de la ciudad, podía acercarse, entrar y ver el banquete, ver lo que estaba ocurriendo, lo que la gente estaba comiendo, lo que estaban bebiendo, pasaban y se retiraban cuando ellos quisieran sin entorpecer nada. Eso era parte pues de las normas, de las costumbres de la época. A nosotros eso nos suena bastante raro, pero bueno, eso era así en esa época. Así que estaba esta mujer también allí. Esta mujer, por supuesto, está allí no por el fariseo, esa mujer está allí por Jesús. También tiene un interés en Jesús. Y aquí, en las aptitudes de este hombre, Simón, el fariseo, y de esta mujer, la pecadora, vamos a tener la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos y compararnos con ellos y saber qué tipo de personas somos nosotros y si estamos entonces representados en esta parábola que Jesús también está mencionando o está contando, o en este episodio que el Evangelio nos ha traído y que hemos tomado como base para esta enseñanza. ¿Qué fue lo que ocurrió con Simón? Él tenía un interés en Jesús, un interés genuino, pero su interés era básicamente intelectual. Él estaba partiendo de una posición en donde él se consideraba una persona correcta, una persona honesta, una persona justa, o por lo menos suficientemente honesta, suficientemente correcta y suficientemente justa. Invita a Jesús para escuchar lo que él tiene que decir, pero él va a decidir de aquello que va a escuchar qué es lo que va a tomar y qué no, y qué es lo que va a desechar. Él se va a apropiar, va a sentir que tiene el derecho de decidir de lo que Dios, de lo que la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, va a expresar. Él va a hacer el juicio y decir: eso lo voy a tomar, esto lo voy a desechar, esto me parece que está bien y voy a vivir conforme a esto, pero en cambio esto no lo voy a tomar y no voy a vivir conforme a eso. Esa era la intención de este fariseo, de Simón. Fíjese también la actitud que tiene. No le presta a Jesús la atención propia de un invitado especial. Es la segunda persona de la Trinidad y mire cómo le recibe. Jesús mismo va a decir: cuando vine, no me diste un beso cuando llegué. También le va a decir: no me diste agua para lavar mis pies. Fíjese que es tan humilde que ni siquiera dice: no pusiste a alguien para que lavara mis pies. No, dice: ni siquiera me diste agua para que yo mismo lavara mis pies.
no pusiste aceite en mi cabeza. No lo hiciste. Es decir, este hombre invitó a Jesús y lo tenía allí para escuchar, recibir de él, para evaluar su accionar, sus palabras, mostrando un interés, pero para nada tenía conciencia de delante de quién estaba. Sabía que era un hombre importante, sabía que había sido enviado por Dios, pero hasta allí. Él iba a tener la posición o él tenía el derecho de decidir entonces qué hacer y qué no hacer con respecto a la presencia de Jesús en su vida. Y tenemos por otro lado a la mujer. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? La mujer entonces llega y, colocándose por detrás de Jesús, ni siquiera tuvo el valor de ponerse frente a Jesús, sino dice, colocándose detrás de él, se arroja a sus pies, y arrojada a sus pies comienza a besarlos, y comienza con sus cabellos a lavar sus pies, y además viene y coloca un perfume a los pies de Jesús. El perfume no se colocaba en los pies, para nada. El perfume se colocaba, se usaba y se echaba desde la cabeza. Normalmente eran unos aceites aromáticos. Este era un perfume puro. Se supone que era un perfume realmente valioso y costoso. Esta mujer no fue que iba pasando y se encontró con Jesús y entró allí. Ella sabía que dónde estaba Jesús, cómo encontrar a Jesús, y buscó su perfume y llegó a ese sitio con la intención de poner ese perfume, que era lo mejor que ella tenía, que a lo mejor le había costado no sé cuánto tiempo de su trabajo o qué porcentaje pues de sus ingresos le había podido costar, que lo que hace con eso la historia es simplemente reflejar que era algo valioso y realmente muy importante para ella. Lo viene y lo coloca no en la cabeza porque no lo considera digno. Se considera tan indigno que viene a colocarlo a los pies de Jesús, aunque era lo más valioso que ella tenía, reconociendo en Jesús una altura, una persona digna de tal honor que ella era incapaz de darle algo que estuviera a nivel de él, y por eso entonces coloca el perfume en sus pies. Simón, cuando mira a esta mujer, ¿qué es lo que hace? No dice, oh caramba, no lo trae, no le hace recapacitar y le dice, wow, la verdad es que yo no atendí a mi invitado como debía haberlo hecho, sino que lo que hace es una crítica. Mira cómo hace esta mujer esto. Si este hombre supiera quién es esta mujer, no permitiría siquiera que le tocara. Es decir, esta mujer no es digna de estar en la presencia de Jesús y no es digna de tocarle y no debería hacer todas esas cosas que veo que está haciendo. Y es allí entonces donde Jesús, y es donde yo quiero hacer el centro de la enseñanza corta de este día, Jesús va a centrar la gran verdad que tenemos que llevarnos hoy como parte de esta enseñanza. Viene y lanza esta parábola. Jesús viene y le dice, Simón, déjame decirte algo, viendo lo que está en el corazón de Simón, porque Simón acababa de decir en su cabeza, si este hombre supiera quién es esta mujer, ni siquiera se le acercara. Es decir, está bien que esté en mi casa porque yo no soy así. Esta mujer es pecadora. Yo no. Está bien que él venga a mi casa y se siente a mi mesa. Pero ¿cómo es posible que esta mujer que es pecadora, él no le vaya a decir alguna cosa? Basado en ese punto, Jesús entonces dice, habían dos personas, dos hombres. Uno debía una gran cantidad de dinero y otro debía una cantidad menor de dinero. Ninguno de los dos tenía la capacidad para pagar el dinero de su deuda y por lo tanto ambos debían ir a la cárcel, porque esa era la norma, esa era la ley del tiempo, de la época. Sin embargo, este amo o esta persona a quien se le debía el dinero viene y unilateralmente decide perdonar a los dos por igual. Exactamente por igual. Aunque uno debía más y uno debía menos, simplemente le perdonó a los dos su deuda.
Alguien pudiera decir, pero es que no era justo perdonar a los dos su deuda, porque si uno debía 100 y el otro debía 50, ¿verdad? Si a al que más se le está perdonando, están dándole un favor especial adicional que no le están dando a Entonces, tal vez para hacerlo más justo, debería el que debe 100 nada más restarle 50 y que quede pendiente con 50. Hay gente que piensa de esa manera y se lo voy a terminar explicando un poco más adelante. Pero Jesús, ¿qué hizo? Perdonó a los dos de manera unilateral. Quedaron los dos perdonados. Y Jesús le pregunta al fariseo, a Simón, ¿quién crees tú que va a amar más? Y él dijo, supongo que aquel que debía más. Y Jesús le contesta, pues bien has juzgado, has hecho buen juicio en relación a esto. Quien más se le perdona, más ama. Y esa es la razón por la que esta mujer que tú llamas pecadora y que tú dices, ¿verdad?, con certeza que es pecadora, pero que piensas entonces que no es digna de hacer ninguna de estas cosas que está haciendo y que yo no debería recibir porque es pecadora, ha hecho cosas que tú has sido incapaz de hacer. Ella entonces colocó el perfume en mis pies, ella lloró y con sus lágrimas los lavó y con sus cabellos los limpió y besó mis pies. Tú has sido incapaz siquiera de darme el beso de entrada, no me diste el agua para lavarme los pies, no pusiste ningún ungüento en mi cabeza. Es decir, no me brindaste los honores que yo merecía. Simón creía, de verdad estaba convencido de que él estaba bien. La mujer se miró a sí misma y se consideró pecadora. Y Jesús nos está diciendo que ambos son pecadores y que el perdón es unilateral y definitivo, y total, no definitivo, y total quise decir. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importa que una persona haya pecado muchísimas veces en cantidad o en cualidad del pecado. Cualquier pecado que sume 1, que sume 50 o que sume 100 en nuestra deuda, simplemente es pecado y el ser humano no tiene forma alguna de pagar absolutamente nada, dar nada en pago por su propio pecado. Y por tal razón, la consecuencia del pecado es la muerte. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para pagar la deuda. Y todos los hombres de esta tierra requieren el perdón unilateral de Dios para poder pagar esa deuda. Porque si no, lo único que le queda en consecuencia es la cárcel. Ahora, la diferencia principal entre uno y otro era que uno tenía conciencia de su pecado y fue como una persona pecadora al encuentro de Jesús. El otro se creía suficientemente bueno y entonces era capaz de sentarse frente al Hijo de Dios y sentirse que era digno de escucharle, de intercambiar ideas y todavía más aún, llegando un poco más allá, de decidir por sí mismo lo que iba a aceptar o no de este Hijo de Dios. No se daba cuenta que ese encuentro con Jesús allí era el encuentro más vital e importante que podía tener en su vida, que ese encuentro podía cambiar su vida para siempre y que iba a determinar su futuro no solo en esta tierra sino por la eternidad. Pero no se daba cuenta. Así hoy día a nosotros nos pasa lo mismo. Jesús no recibe de nosotros la atención y los honores propios que debemos brindarle a aquellos que le hemos reconocido como la segunda persona de la Trinidad, que sabemos que Jesús es Dios, que sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, que Jesús es nuestro Salvador, que le reconocemos como nuestro Señor. Nosotros brindamos
hacemos el esfuerzo por brindar de nuestro corazón las mejores cosas, las primicias, lo más preciado de nuestra vida para darle a Él, porque le hemos reconocido de esa manera. Y le hemos reconocido de esa manera porque nos hemos mirado a nosotros mismos y nos ha sido revelado, ¿verdad?, que éramos unos viles pecadores y que no teníamos la oportunidad de pagar por nuestra propia cuenta toda esa deuda que teníamos con el Señor. Y hay otros que se conforman simplemente con decir que Jesús es el Señor, pero no viven como si Jesús fuera el Señor. No le brindan los honores que debían brindarle. Y a Jesús, hoy día, en este momento, podemos venir delante de Él espiritualmente, acercarnos a Él y ponernos a sus pies para decirle cuán grande y maravilloso es y para derramarnos y declararnos delante de Él como viles pecadores. Padre, pero es que usted insiste en que somos viles pecadores, pero yo no hago cosas tan terribles como aquellos. Sí, tal vez debas 50, como el del ejemplo de hoy. Tal vez nos debas 100, tal vez debas 20. Pero el asunto es que si debes 1, 2 o 3 o debes 0,25, no hay manera de que nosotros podamos pagar, no hay manera de que tú puedas pagar ese 0,25. Y necesitas, igual que el que peca a 100 o el que debe 100 o el que debe 200 o el que debe 500, necesitas el mismo tipo de perdón. Lo importante aquí es reconocer eso, porque eso es lo que nos va a llevar definitivamente a, entendiendo la posición real que tenemos sin Jesús, venir corriendo a Él para solicitar urgentemente, con pasión y con fuerza, su perdón y la transformación definitiva de nuestras vidas. Por eso, el próximo punto que vamos a estar desarrollando es lo que conocemos como la doctrina del pecado, para que podamos entender realmente, para que podamos profundizar un poquito, porque solamente es muy corto igual, el tema es muy largo realmente y profundo, pero haremos lo posible por enseñarlo en una manera bien sencilla y concisa, para que después entonces pasemos a la justificación y luego pasemos a la santificación, que son estos 3 aspectos básicos que todo cristiano debe conocer, manejar, para poder vivir y para poder entonces hacer lo posible para crecer en gracia. Hasta aquí la humildad de este día.